Bien, y a propósito de este tema, la situación de Rodrigo Pérez, Gonzalo Barahona, equipo de TVN, una foto que nos alegra, que la esperábamos hace 14 horas, hay que decirlo. Primeras imágenes de su situación en el aeropuerto de Caracas. Ahí están junto a diplomáticos chilenos en Venezuela, que han estado también viendo la situación de nuestros compañeros que estuvieron, hay que repetirlo, 14 horas detenidos ahí en el Palacio Miraflores, luego derivados a las oficinas de extranjería de Venezuela, y no es lo ideal, pero bueno, deportados a nuestro país. Digo, no es lo ideal porque evidentemente esperábamos que pudieran cumplir su labor, que siguieran entregando la información como los hemos hecho acá en Canal 24 Horas, en Televisión Nacional, en todas nuestras plataformas, los distintos aspectos. ¿Por qué estar en Venezuela? Es importante, porque es la región, porque es lo que está sucediendo, porque interesa a todo el mundo y por sobre todo porque estar en ese mismo lugar nos permite ver quién está en contra y quién está a favor, sea quien sea. También cuál es la situación más apremiante. En los reportes que entregaban Rodrigo y Gonzalo, se mostraba la situación de la Venezuela más complicada, más dura, de las poblaciones, por ejemplo, en Caracas, de la situación de desabastecimiento, algo que también se ha hecho no solamente por este medio, sino también por otros medios nacionales que justamente han llegado a Venezuela para eso. Vamos a conocer lo que son los argumentos que les entregaron, los elementos, por supuesto, que explican esta deportación, pero por sobre todo 14 horas de detención, donde las condiciones fueron complicadas. De hecho, durante todo el día estuvimos en contacto con otros dos periodistas venezolanos que estuvieron acompañando en el Palacio Miraflores, a las afueras, a nuestro equipo. Luego fueron separados, pero decían, claro, un buen trato porque me ofrecían algo de beber, me ofrecían algo de comer, pero decían los venezolanos, yo tenía miedo de comer o tomar porque no sabía si había algo, si estaba envenenado. Hay que imaginarse también, ponerse en ese contexto. Nos alegramos por esa fotografía donde Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona están ya en el aeropuerto de Caracas. Van a tomar un vuelo comercial para ya mañana poder llegar al aeropuerto de Santiago. Alrededor de 7 horas demora el vuelo vía Panamá, hay que decirlo. Entonces, evidentemente, mañana vamos a tener las primeras reacciones y es interesante también conocer de lleno de la experiencia que ellos tuvieron, una experiencia que nos imaginamos. No hemos tenido mucho contacto, casi nada con ellos. De hecho, nos tuvimos que nutrir más de la información de los equipos de periodistas venezolanos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que fueron también un gran puente para ir actualizándose de la situación. Pero fueron 14 horas que comenzaron bien temprano, de madrugada, y terminan con esta fotografía, donde claro, van a ser deportados, insisto, no es el concepto que nos gustaría utilizar, pero desgraciadamente terminó siendo así. Habrá que ver cuáles son los temas que estuvieron entre medio, pero obviamente nosotros vamos a seguir informándoles a ustedes y también considerando el importante número de amigos venezolanos que viven en nuestro país y que quieren estar atentos, que quieren estar informados de lo que está sucediendo en un país amigo que lo está pasando mal. No ahora, hay que ser objetivos, desde hace bastante tiempo. Una crisis política, claro, que se acentúa en las últimas horas con esta división o duplicación de los poderes del Estado, pero por sobre todo lo más relevante, más importante y quizás lo que duele más, una crisis social, humanitaria, una de las migraciones más importantes que se ha tenido en el último tiempo en la región. Claro, desde la objetividad vemos los distintos puntos de vista. Desgraciadamente, nuestro equipo tuvo que dejar hasta ahí su trabajo. Evidentemente vamos a tener la experiencia, el trabajo que desarrollaron durante una semana, justamente luego de la proclamación de Juan Guaidó, las declaraciones que hemos tenido también de Nicolás Maduro, que hemos llevado a ustedes, porque evidentemente hay que tener las dos caras de la moneda para hacerse un juicio, para tener la mirada objetiva. Claro, siempre es complicado, hay que decirlo evidentemente, especialmente cuando hay un país que está necesitado, un país que sufre. Pero bueno, evidentemente hay que tener la información y esa es la gracia finalmente del periodismo. Uno se toma la libertad, evidentemente, porque ve cómo un equipo nacional, colegas, y por sobre todo que están haciendo un trabajo arriesgado en un país que desgraciadamente no está fácil, especialmente para el periodismo. Y eso no lo digo yo, no es una opinión, son los hechos objetivos, la situación que se ha vivido desde la prensa en Venezuela, con medios que han tenido que cerrar por el hostigamiento, por la presión, por el hostigamiento económico también, por amenazas, de todo un poco. Hay todavía periodistas en Venezuela que siguen haciendo la labor, entregando la objetividad, entregando la información, entregando los distintos puntos de vista. Ayer Gonzalo y Rodrigo estaban en el Palacio de Miraflores. Uno podría decir, claro, estaban ahí con la gente de Guaidó. No, estaban en una manifestación a favor de Nicolás Maduro.
Veamos los argumentos que evidentemente vamos a poner ahí en la mesa, bien concreto de lo que fue el embajador de Venezuela en nuestro país. Señalaba que desde el atentado que vivió Nicolás Maduro, justamente se empezaron a aumentar las medidas de seguridad y en ese caso Rodrigo y Gonzalo, eso es lo que decía el embajador de Chile en Venezuela, Arévalo Méndez, habían traspasado una zona de seguridad. Claro, como tienen muchas casas de gobierno en el mundo, habrá que ver si eso es efectivo. También se hablaba de una multa de tránsito, el tema de los pasaportes, de la información. Vamos a tener, por supuesto, este tema y también lo que ha sido esa experiencia, evidentemente, que se ha vivido desde la óptica en primera persona de Rodrigo y Gonzalo. Vemos imágenes, eso fue parte del trabajo que hemos estado mostrando a través de nuestras distintas plataformas, Canal 24 Horas, 24horas.cl, desde el matinal. Siempre hemos estado en contacto, pero desgraciadamente ese contacto, sin tener ninguna premeditación, se cortó. Y obviamente empezó la preocupación. Llega la información desde los trabajadores de la prensa en Venezuela que justamente habían sido detenidos por la Guardia del Palacio de Miraflores, cubriendo una manifestación a favor del presidente Nicolás Maduro en una semana evidentemente donde la tensión ha ido increciendo, donde les hemos estado y vamos a seguir mostrándoles lo que son las imágenes que logramos captar en Venezuela de distintos puntos por estas manifestaciones que fueron llamadas por el presidente encargado Juan Guaidó para hoy y también para el sábado, y lo que ha sido también la mirada internacional con respecto a este hecho. Vamos a tener los juicios, objetivos, pero insisto, es una fotografía que como Departamento de Prensa de Televisión Nacional nos alegra, nos tranquiliza. No ha sido un día fácil, evidentemente, porque hay que llevar la noticia, pero son nuestros propios compañeros quienes están haciendo noticia. Y eso evidentemente también genera una cuota de preocupación a todo el equipo que con esta fotografía ya uno está más tranquilo. Claro, durante la tarde ya se confirmaba que ya habían sido llevados a un departamento de extranjería, que habían sido ya liberados. Vamos a hablar con